Bueno, jóvenes, buenas, bienvenidos a la clase. A continuar con la parte de termodinámica que habíamos comenzado la vez pasada. Vamos a continuar hoy con el tema de cambio de entalpía. Ya habíamos hablado un poquito en la clase. Básicamente, el cambio de entalpía habíamos dicho que se utilizaba para determinar si un proceso era exotérmico o era endotérmico. Hay que ver a la entalpía como el grado de contenido calórico, ¿verdad? Que hay en un sistema. Entonces el cambio de entalpía, pues es ese cambio en contenido calórico que va a tener un proceso o un sistema determinado. La entalpía es lo que habíamos dicho anteriormente, una función de estado, o sea que no depende de la trayectoria seguida, sino únicamente del estado final y el estado inicial. Y entonces lo que les decía, si el delta H, el cambio de entalpía de un proceso es positivo, ese proceso es endotérmico, absorbe energía de los alrededores. Y si por el contrario el delta H del proceso es negativo, menor que cero, entonces ese proceso va a ser exotérmico, va a liberar energía hacia los alrededores. Vamos a definir ahora lo que es una ecuación termoquímica y pues es simplemente una ecuación que debe cumplir con todas las siguientes condiciones. La ecuación debe estar correctamente balanceada. Además, debe mostrar todos los estados de agregación de la materia, es decir, cada sustancia que está presente en la reacción debe estipular si es sólida, si es líquida, si es gas o si está en estado acuoso. Y algo muy importante, la ecuación debe venir con el delta H de la reacción a un lado. ¿Okay? Entonces vean ahí, por ejemplo, hay dos ejemplos de lo que son dos ecuaciones termoquímicas. El primero es un proceso físico, que es la fusión del hielo. Entonces vean cómo está balanceada, cómo vienen los dos estados sólido y líquido, y además cómo viene acompañada del delta H del proceso. La siguiente, vean ustedes ahí, es la combustión del metano, ¿verdad? Reacciones de combustión, vea el combustible, el CH4, en presencia del oxígeno, que es el comburente, y forma dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Vean los estados de agregación, vean el delta H es negativa, por lo tanto esa es una reacción exotérmica, ¿verdad? Cuando usted quema un combustible, se libera energía, entonces el proceso es exotérmico. Sin embargo, la de arriba, para usted poder fundir hielo, derretir hielo, usted necesita aplicarle energía al sistema, entonces por eso es que el delta H es positivo. Muy bien. Entonces aquí hay un ejercicio, considera las siguientes ecuaciones, de ellas son ecuaciones termoquímicas, voy a darles un par de minutos para que la hagan y ya mismo vemos la respuesta.
Vamos a ir de una en una entonces. La primera, un carbono, cuatro hidrógenos, cuatro oxígenos, estados de agregación. La primera es una ecuación termoquímica, vean que cumple con todo. La segunda no, porque vean que aquí hay cuatro carbonos y aquí solo hay uno, entonces no está balanceada, no es una ecuación termoquímica. La tercera, un carbono, cuatro hidrógenos, cuatro oxígenos. La tercera sí, ¿verdad? Está cumpliendo con todo. La cuarta, aquí hay tres oxígenos, aquí hay cuatro, vean que no está balanceada. Y la quinta hay una que no tiene el estado de agregación. Entonces la correcta es la 1 y la 3, ¿verdad? Sería la opción C. Ahí está, opción C, 1 y 3 son la opción correcta. Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de las ecuaciones termoquímicas. ¿Ok? Entonces, primero que todo, los coeficientes estequiométricos van a representar el número de moles de cada sustancia en la ecuación. Eso lo sabemos nosotros de estequiometría. Por ejemplo, aquí hay un 1, ¿verdad? No se pone, pero aquí hay un 1. Significa que un mol de agua sólida se va a transformar en un mol de agua líquida, ¿verdad? Y eso pues nosotros lo sabemos de estequiometría. Ahora vean qué interesante. Si se invierte el proceso, el signo del delta H cambia. Vean que si de sólido a líquido es de 6.01 kilojulios el delta H, entonces en el proceso inverso, que es ir de líquido a sólido, el delta H es menos 6.01 kilojulios. ¿Ok? Entonces una reacción en un sentido tiene un delta H con su signo, pero la reacción inversa tiene el mismo delta H, pero con el signo contrario. Esa es otra de las propiedades de las ecuaciones termoquímicas. Además, vean qué interesante el que sigue. Si se multiplican ambos lados de una ecuación por un número n, entonces el delta H debe multiplicarse por el mismo factor n. Vean que si yo agarro esta ecuación de arriba y la multiplico por 2 aguas sólidas produce 2 aguas líquidas, entonces el nuevo delta H lo debo de multiplicar por 2 para que me dé 12.0 kilogramos. En otras palabras, jóvenes, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Multiplicamos una ecuación por un factor, el delta H también se debe multiplicar por el mismo factor. Entonces vamos a hacer un ejemplito aquí. Vean que me están pidiendo los gramos de aluminio cuando se suministran 1.000 por 10 a la 3 kilojulios de calor, donde se lleva a cabo la reacción que está ahí. ¿Okay? Entonces vamos a hacerla. Vamos a hacer el ejercicio para que entonces ustedes vean cómo es que se debe hacer. Entonces voy a abrir aquí el OneNote, que me gusta mucho utilizarlo en mis clases online para que sea como una pizarra, ¿verdad? Que ustedes sientan como que estamos en una pizarra. Entonces vean que tengo 1,000 por 10 a la 3 kilojulios de calor. Vean la reacción que yo tengo. Dice que por cada 1676 kilojulios, 1676 kilojulios, yo tengo 2 moles de aluminio. 2 moles de aluminio. Entonces vean que con esto cancelamos kilojulios con kilojulios. Y en un mol de aluminio, porque me piden gramos, ¿verdad? En un mol de aluminio nos vamos a buscar entonces en la tabla periódica
Veanlo aquí. Hay 26,982 gramos de aluminio. 26,982 gramos de aluminio. Entonces, moles y moles de cancela. Entonces, nos van a quedar aquí gramos de aluminio. Entonces, vamos a hacerlo en la calculadora. Pues ahí la tenemos, ¿verdad? Tenemos 1,000 por 10 a la 3, ¿verdad? Por 2, por 26,982, es igual, dividido entre 1,676. Dividido 1,676. Y eso nos da 32,198. 32,198. Vean que aquí hay 4 cifras, ¿verdad? Este es el que tiene menos cifras. Son 4, aquí también hay 4. Entonces hay que redondearlo a 4 cifras. Entonces me queda 32,20 gramos de aluminio, ¿verdad? Hay que cortar aquí. Como el que sigue es un 8, se aumenta en 1, entonces en vez de 19 me quedan 20. 32,20 gramos de aluminio. ¿Y está? Ahí está. Dice punto, pero es una coma. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ponerle aquí la masa molar para que la tengan a mano. ¿Era de cuánto dijimos? 26,982 gramos por mol. Muy grande eso, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto, entonces vamos a continuar. El siguiente ejemplo. Considera la siguiente reacción química. S8 sólido más 8 hidrógenos gas produce 8 sulfuros de hidrógeno. Nos dan el delta H de la reacción, vean que es negativo, y nos preguntan una serie de cositas. Entonces, lo primero que me están preguntando ahí es qué tipo de reacción es. ¿Qué pensarían ustedes?
Pero ¿qué tipo de reacción es? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve el delta H de la reacción? Para determinar si la reacción es endotérmica o exotérmica. Entonces la respuesta ahí sería, la reacción es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque tiene un delta H de reacción negativa. ¿Cuál es el delta H de la reacción inversa? Pues recordemos, el delta H de una reacción inversa hay que cambiarle el signo. Entonces, ahí ¿qué tendríamos que decir nosotros? Pues que el delta H sería 161.6 positivos. Muy importante, ¿verdad? Muy, muy importante. Ponerle positivo, porque recordemos que es la reacción inversa. La reacción inversa cambia de signo, ¿verdad? No se les olvide eso nunca. Eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, y esta la de arriba, pues exotérmica. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, vean ahora la que sigue. ¿Cuál es el delta H de la reacción? Cuando reaccionan 2,6 moles de S8. Entonces aquí nos vamos de nuevo al OneNote. 2,6 moles de S8. Yo tengo de la reacción que cuando reacciona un mol, vean la estequiometría de S8, hay un delta H de menos 161,6. Entonces, cuando reacciona un mol de S8, pues ahí hay un delta H de menos 161,6 kilojulios. Entonces, vean que cancelamos moles de S8 con moles de S8. Y esto nos queda. Vamos a hacer la operación. Entonces, eso nos daría ¿cuánto? 2,6 por 161,6 negativo. Según lo que yo tengo, eso da 420,16 negativo, ¿verdad? Pero vean los cifras. Aquí hay dos cifras, entonces en realidad esto hay que expresarlo como menos 4,2 por 10 a la 1 a la 2 kilojulios. Hay que poner una notación científica para cumplir con las cifras. Veanlo acá, menos 4,2 por 10 a la 2 kilojulios. Vamos a poner todas estas respuestas en rojo para que ustedes las puedan ver bien y no se les mezclen con el resto del ejercicio, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Y ahora vamos con el otro. Vean que hay otro abajo que dice, ¿cuál será el delta H cuando reaccionan 25,0 gramos de S8? El primero lo pasamos a moles. S8, vean que ahí está la masa molar, 256,48. En 256,48 gramos de S8 hay un mol de S8. Y de nuevo, en un mol de S8 tengo menos 161,6 kilojulios. En un mol de S8
tengo menos 161,6 kilojoules. Vea que moles, moles cancela. Y entonces eso me daría ¿cuánto nos daría eso? Pues sería 25,0 por 161,6 negativo entre 256,48. A mí me está dando menos 15,75 kilojulios. Vean que aquí hay tres cifras, ¿verdad? Es el que tiene menos. Entonces este hay que cortarlo acá, ¿verdad? Entonces este me quedaría menos 15,8 kilojulios. Aquí lo tenemos, menos 15,8 kilojulios. ¿Ok? Muy bien. Y entonces vamos a pasar a ver lo que es calor específico y capacidad calórica de una sustancia. Entonces, el calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se necesita para cambiar la temperatura de 1 gramo de una sustancia en 1 grado centígrado. Eso quiere decir que tiene unidades de julios o de energía entre gramo, masa por grado centígrado. Y la capacidad calórica es la cantidad de calor que se necesita para cambiar la temperatura de una cantidad dada de una sustancia en gramos por 1 grado Celsius de temperatura. Entonces tiene unidades de julio por grado centígrado. Otra cosa importante es que el calor absorbido o liberado por una sustancia cuando hay un cambio de temperatura va a ser igual a la masa por el calor específico por el delta T de la sustancia. Vean que aquí viene lo que es el calor específico, es ese. Va a depender de la masa y va a depender del delta T, que es la diferencia que hay entre la temperatura final e inicial. Entonces, aquí vienen una tabla los diferentes calores específicos para varias sustancias
Vean el aluminio, punto 900, el oro, punto 129, el grafito, punto 720. Vean el agua, 4.184. O sea, el agua es una sustancia que tiene un calor específico muy alto. Veanlo en comparación con los demás. Los demás son 0 punto algo. El agua es 4.184. Significa que el agua es una sustancia que se puede utilizar como un amortiguador de temperatura. De hecho, nuestro cuerpo está compuesto por una gran cantidad de agua y eso es muy importante porque ustedes saben que para el cuerpo humano cambios en temperatura muy drásticos pueden ser letales. Pues como tenemos tanta agua, esa agua que tenemos nosotros se resiste mucho a que se den cambios de temperatura en el cuerpo. O sea, es mucha la cantidad de calor que se tiene que involucrar para que cambie en 1 grado la temperatura. ¿Ok? Y entonces el calor específico del agua es algo que yo me lo aprendería. 4,184 julios entre gramos por grado centígrado de temperatura. Entonces, por favor, ténganlo mucho presente. Ese datito lo vamos a estar usando muchísimo, ¿verdad? Para los cálculos. Así que es bueno tenerlo a mano o sabérselo, ¿verdad? Aprenderse eso no es nada del otro mundo. Y entonces vamos a hacer aquí un ejercicio primero. Dice que una muestra de 466 gramos de agua se calienta desde 850 grados hasta 94.60 grados centígrados. Calcular la cantidad de calor absorbido por el agua en kilojulios. Pues ya sabemos la formulita, ya yo se las dije, Q es igual a ms delta T, ¿verdad? Así que tengan esa fórmula presente, que no se les olvide, porque es fundamental, ¿verdad? Donde Q es el calor, ¿verdad? M es la masa, S es el calor específico y delta T es el cambio de temperatura. Entonces, nos da que Q es igual entonces a M, que es 466 gramos, por el calor específico, que es 4,184 julio, entre gramos por grado centígrado, por el delta T. Recuerden que la final, 74,60, menos la inicial, que es 8,50, ¿verdad? Eso nos va a dar, vean que gramos cancela con los gramos, grados Celsius cancela con los grados Celsius de acá, entonces me quedan julios, pero me lo están pidiendo en kilojulios. Por lo tanto, eso es 1.29 por 10 a la 5 julios. Yo sé que en 1000 julios hay 1 kilojulio, cancelo julios con julios y me quedan 129 kilojulios, que sería la respuesta final al ejercicio. ¿Okay? Entonces vean que el calor está siendo absorbido por el agua. ¿Cómo yo sé? Porque el agua inicialmente estaba a 8,50 grados de temperatura, veanlo acá. Y cuando terminó el proceso, el agua estaba a 74,60. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo que absorber calor para aumentar su temperatura. Como absorbió calor mi sistema, que es el agua, entonces yo sé que el proceso es un proceso endotérmico y el calor tiene que ser positivo, tal y como nos dio ahí. Nos dio positivo por esa misma explicación que estamos dando, ¿verdad? ¿Okay?
Vean acá, muy interesante, tengo una barra de hierro con una masa de 869 gramos que se enfría de 94 a 5 grados. O sea, tiene una temperatura inicial de 94 grados y una temperatura final de 5 grados centígrados. Por eso es que se enfría. Pasa de una temperatura alta a una temperatura baja. Nos piden calcular el calor liberado por el metal en kilojulios. Pues yo sé que el metal tiene un calor Q que es igual a M por el calor específico por T final menos T inicial. Entonces ese calor va a ser igual a la masa E de hierro, véalo aquí, 0,444 julio entre gramos por grado centígrado, por el delta T, que es la final, menos la inicial, que eso está en grados centígrados. Entonces, gramo cancela con gramo y grados centígrados cancela con grados centígrados. Me quedan unidades de, veanlas aquí, julios. Entonces, Q va a ser igual a 869 por 0,444 por lo que me da el cambio de temperatura, que son menos 89 grados, ¿verdad? Según lo que yo tengo aquí, eso me da 34.339,404 julios. Me lo piden en kilojulios. Yo sé que en 10 a la 3 julios hay un kilojulio. Eso me da 34,339 kilojulios. Y las cifras, vean que son 3, ¿verdad? Ah, bueno, aquí me da 89. Esta resta me da 89, que en realidad son dos cifras. Así que esto lo podemos redondear nosotros perfectamente. Vea que da negativo a menos 34 kilojulios. ¿Okay? Porque esta resta de acá, acuérdense que el resultado es sin lugares decimales cuando es resta. 5 por menos 94 nos da menos 89. Entonces, cuando vayamos a multiplicar, 89 son dos cifras. Entonces, el resultado final es por el que tenga menos cifras. Este tiene 3, este tiene 3 y este 2. Entonces, el resultado final debe de cortarse aquí a dos cifras. Entonces, da menos 34 kilojulios. ¿Ok? Menos 34 kilojulios. Muy bien. ¿Por qué da negativo? ¿Por qué da negativo? Bueno, porque aquí es menos 89 esta resta y los demás son positivos, por eso queda negativo. Pero físicamente hablando es porque se está enfriando. Si se enfría es porque está perdiendo calor, se está liberando calor, ¿verdad? Y el sistema cuando libera calor, pues tiene un calor que es negativo, es una pérdida, ¿verdad? Dice ahí que para determinar si una roca de color dorado es oro o no, un estudiante de química decide medir el calor específico de la roca, S. Primero mide la masa de la roca encontrando que es 4,7 gramos. Luego encuentra que cuando la roca absorbe 57,2 julios de calor, la temperatura de la roca aumenta de 25 hasta 57 grados centígrados. Nos piden entonces calcular el
el calor específico, ¿verdad? Porque él quiere saber si es oro. Y entonces, si es oro, cuando él calcule el calor específico, le va a tener que dar el calor específico del oro, que es 0.128, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hacemos el ejercicio. Tenemos que Q es igual a M, S por T final menos T inicial. Vea que el Q me lo da el ejercicio. Dice que absorbe 57,2 julios. Y esto va a ser igual a la masa, que es de ¿cuánto? 4,7 por S, que no lo conozco, es lo que estamos buscando, por T final menos T inicial. T final es 57 menos 25 es la inicial. 57 menos 25 grados. Entonces, S va a ser igual a 57,2 julios. Vean que estos son julios, ¿verdad? Entre 4,7 gramos por 57 menos 25, que es el delta T, nos da 32. Entonces vea que nos van a dar unidades de julio arriba entre gramos por grados centígrados. Que eso es calor específico, ¿verdad? Que es lo que estamos calculando. ¿Y cuánto nos daría? 57,2 dividido entre 4,7 dividido entre 32. Nos da 0.38. Julio entre gramos por grados centígrados. 0.38. Quiere decir que no es oro, ¿verdad? Si hubiera sido oro nos da 0.128. ¿Cuánto nos da el calor específico? 0.38. No es oro. ¿Qué era? Probablemente era cobre, ¿verdad? Y es el que está más cercano. Entonces vean cómo nosotros podemos usar los datos de calorimetría para identificar sustancias, calculándoles calculándoles el calor específico, ¿verdad? Sustancias distintas tienen calores específicos distintos, ¿verdad? Muy bien. Ahí está la respuesta correcta. Vamos con esta otra, jóvenes. 55,0 gramos de aluminio. Inicialmente a 27,5 grados centígrados. Absorbe 725 julios de calor. Positivo porque lo absorbe. ¿Cuál es la temperatura final de la pieza de aluminio? Bueno, yo sé que Q es igual a MS T final menos T inicial. El Q lo tengo, que son 725 julios. La masa la tengo, que son 55,0 gramos. El calor específico, vean que es aluminio, y como es aluminio, aquí está, 0.903 es el valor del calor específico. Julio, gramos, grados centígrados. Y entonces, la final no la conozco, pero la inicial es de 27,5.
Entonces me queda aquí 725 entre 55 por 0.903. Y esto es igual a T final menos 27.5. Si dividimos 725 entre 55 entre 0.903, eso nos da 14,597, que es igual a T final menos 27,5. Entonces 14,597, esto está negativo, lo pasamos para acá positivo, es igual a T final. Pues a esto le sumamos 27.5, nos da 42.09 grados centígrados. ¿Eh? 42.1 redondeado acá, ¿verdad? Sería la temperatura final de la pieza de aluminio. Ahí está la respuesta en rojo. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que es transferencia de calor, jóvenes. Ya yo les expliqué el otro día que cuando usted tiene dos cuerpos en contacto, se va a dar una transferencia de calor del objeto más caliente al objeto más frío, hasta que ambos lleguen a un equilibrio térmico y tengan la misma temperatura. Entonces aquí, lo más importante es que el Q del sistema es igual a menos Q de los alrededores. Q del sistema es igual a menos Q de los alrededores. O el calor que libera un objeto es igual al calor que absorbe el otro, pero con signo contrario, ¿verdad? Todo eso es lo importante, ¿verdad? Que debe haber un signo negativo entre uno y otro. Véanlo aquí, si es una pieza de metal, ¿verdad? Que usted echa en un vaso de agua, pues entonces el Q del metal es igual a menos Q del agua. O si usted multiplica por menos 1 esta reacción por ambos lados, nos queda que Q del agua es igual a menos Q del metal. No importa dónde aparezca el signo negativo, lo importante es que tiene que aparecer, ¿verdad? Y entonces, el Q del metal es la masa por el calor específico, por el delta T del metal, va a ser igual a menos Q del agua, menos, vean el menos aquí, ojo, el Q del agua sería masa de agua, calor específico de agua por el delta T del agua. Y entonces esa es la ecuacióncita que vamos a estar utilizando para hacer estos cálculos cuando hay transferencia de calor. ¿Okay? Ahí tenemos de nuevo, ¿verdad? Lo que es cada una de las cosas. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice que un pedazo de cobre de masa desconocida tiene una temperatura inicial de 65.4. La pieza de cobre se sumerge en un envase con 95,7 gramos de agua. Y el agua está a 22,7 grados centígrados. Inicial. Cuando el cobre y el agua, ¿verdad? Se echa entonces el cobre en el agua. Cuando el cobre y el agua alcanzan el equilibrio térmico, alcanzan una temperatura de 24.2. Esa es la temperatura final.
temperatura de equilibrio de ambos cuerpos al final tienen la misma temperatura, ¿verdad? Los dos cuerpos. ¿Cuál es la masa de la pieza de cobre? Entonces yo sé que Q del cobre es igual a menos Q del agua. Y el Q del cobre es la masa del cobre por el calor específico del cobre por temperatura final, que es 24.2, es la misma para ambas, menos la inicial. Vamos a ver cuál es la temperatura inicial del cobre. Un pedazo de cobre tiene una temperatura inicial de 65.4. 65.4 va a ser igual a menos Q del agua, que es la masa del agua, calor específico del agua, por T final, que es 24.2, menos el T inicial del agua, que es de 22,7. Y me piden cuál es la masa del cobre, entonces es despejar, sería menos la masa de agua por el calor específico del agua por 24.2 menos 22,7. Todo eso entre esta otra parte pasa a dividir al otro lado, ¿verdad? Capacidad, calor específico del cobre por 24.2 menos 65.4. La masa del cobre es igual. ¿Cuánto era la masa de agua? 95.7. ¿Ok? Gramos por el calor específico que era 4.184 julios entre gramos por grados centígrados. Por esa diferencia en temperatura nos da 24.2 menos 22.7. 1,5 grados centígrados. Y abajo tengo el calor específico del cobre, que es 0.385. 0.385 julio entre gramos por grado centígrados. Por lo que nos da esa diferencia en temperatura, que es 24.2 menos 65.4. Vea que eso nos da negativo. Menos 41,2 grados centígrados. Entonces vean ustedes cómo este julio se cancela con este julio, esto se cancela con esto, estos grados centígrados se cancelan con estos y me quedan unidades de masa. Masa de cobre es igual. Vean que aquí hay un signo menos y vean que aquí hay un signo menos. Menos entre menos da positivo. Muy importante porque no existen masas negativas, ¿verdad? Y entonces eso nos da 95.7 por 4.184 por 1.5 dividido entre 0.385 dividido entre 41.2. Y eso nos da 37,86 gramos. Pero vean que hay dos cifras, entonces hay que redondearlo acá. Esto redondeado me da una masa de cobre de 38 gramos. Así que la masa de cobre que se echó en esa agua fue de 38 gramos. Ups, aquí está. 38 gramos. Entonces, muy importante, ¿verdad? Ver cómo fue que se trató el ejercicio, ¿verdad? Q del cobre igual a menos Q del agua. Luego expresamos que es Q del cobre, que es Q del agua. Despejamos para lo que me piden y hacemos los calculitos, ¿verdad? Y tenemos cuidado con los signos, que aquí hay un signo menos,
que esta resta de aquí nos va a dar negativa y que menos entre menos se cancela y queda positivo. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Okay? Vean, aquí viene otro ejercicio, jóvenes. Este ejercicio dice que se mezclan 100 gramos de agua a una temperatura de 25.0 grados centígrados con 50 gramos de agua a 75.0. Calcular la temperatura final de equilibrio. Entonces vamos a decir que esta es el agua fría y que esta es el agua caliente. Entonces Q del agua fría tiene que ser igual a menos Q del agua caliente. No importa dónde yo ponga el menos, aquí o aquí, pero en algún lugar debe estar, ¿verdad? Y yo siempre lo pongo ahí, en el segundo lugar. Entonces Q del agua fría es masa del agua fría por calor específico del agua por T final menos la temperatura inicial, que son 25. Va a ser igual a menos Q del agua caliente, que es la masa del agua caliente por el calor específico del agua, por la temperatura final, que es la misma para ambas, menos la temperatura inicial de esta agua caliente, que es de 75.0. Y entonces me están pidiendo que la temperatura final, ¿verdad? Muy bien. Vean que aquí son 100 gramos. Ah, bueno, S y S se cancela porque aparece a ambos lados, ¿verdad? Entonces son 100 por TF menos 25 es igual a menos 50 gramos por TF menos 75. Entonces 100 entre ese menos lo pasamos para el otro lado, menos 50 por T final menos 25 es igual a T final menos 75. Esto nos da 100 entre 2, nos da menos 2, ¿verdad? Por T final menos 25 es igual a T final menos 75, menos 2T final más 2 por 25 nos da 50, menos por menos es más, es igual a T final menos 75. Menos 2T final menos T final es igual a menos 75, ese 50 está positivo, me lo traigo negativo. Menos 3T final es igual a menos 125, ¿verdad? Entonces T final es igual a menos 125 entre menos 3 y menos se cancela y 125 entre 3 nos da 41.7 grados centígrados de temperatura. Ahí está. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a dejar aquí lo que yo tenía para hoy, para que lo que nos quede para la próxima semana, ya en clase, es muy poquitito, ¿verdad? Yo entiendo que con esto tenemos suficiente por hoy. Vamos a, permítanme un momento.